Ahora sí, muy buenos días, estimada familia triunfalina, docentes, padres de familia y alumnos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra plataforma virtual. En esta nueva semana de aprendizaje significativo, vamos pues a concluir nuestro mes patrio, el mes del bicentenario de nuestro Perú, ¿no? Diferentes áreas, diferentes asignaturas han venido desarrollando diversas actividades por el mes patrio. Quizás lo hubiéramos querido celebrar como nosotros estábamos acostumbrados a realizarlo cuando estábamos de manera presencial. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, hemos tenido que realizarlo de manera virtual, ¿no? Un agradecimiento especial también a esos docentes que se han esforzado por las diferentes actividades que han venido desarrollando cada uno de nuestros alumnos a través de las diferentes plataformas virtuales. Muy bien, y en esta oportunidad en nuestro espacio psicológico vamos a seguir desarrollando las diferentes sesiones psicológicas para poder sobrellevar este nuevo proceso, esta nueva etapa, ¿no? Como sabemos, el estilo de vida de la pandemia. Así que desde nuestro espacio psicológico, en primer lugar, vamos a agradecer a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí una nueva semana de aprendizaje para llevarles a ustedes la información científica y actualizada que ameritan en este tiempo de crisis. Así que vamos a agradecerle entonces a Dios por cada instante de vida, por cada minuto que nos regala, que podemos respirar, porque sabemos que la pandemia aún no se ha ido de nuestras vidas. Si bien es cierto, la tasa de mortalidad ha bajado durante los últimos meses, asimismo la de los contagios, ¿no? Todo ello gracias a Dios, vemos también que hay un buen porcentaje de la población ya inoculada por el tema de las vacunas, ¿no? Y eso es importante para poco a poco ir ya saliendo de esta situación con la bendición de Dios. Entonces, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro espacio psicológico y hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante que, si bien es cierto, vamos a despedir el mes patrio con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque ha sido un mes muy bonito, ¿no? A pesar de estar confinados, ha sido un mes maravilloso en el que muchos de nuestros estudiantes han podido realizar diferentes actividades, muchos docentes han realizado, ¿no? Varias actividades con nuestros estudiantes, y qué bonito poder también desde nuestro espacio psicológico rendir este homenaje a nuestra patria, despidiéndonos de ella en esta nueva semana y en este segundo trimestre que ya estamos también pues próximos a concluir el mes patrio, ¿no? Entonces vamos a desarrollar este tema, ¿no? Definitivamente quiero hacer hincapié en que muchos estudiantes me han hablado acerca de esta temática que vamos a trabajar el día de hoy. Muchos alumnos me han escrito, me han pedido este tema para poder desarrollarlo y, cómo no, poder trabajar este bonito tema, porque creo que es interés de cada uno de nuestros estudiantes y porque veo la necesidad de cada uno de ellos por resolver diferentes situaciones, diferentes problemas, y que no, desde nuestro departamento psicológico vamos a desarrollar esta temática el día de hoy. Fíjense ustedes, estamos ya observando a través de nuestra pizarra virtual, ¿no? Una imagen, ¿no? De un adolescente en donde él mismo realiza una pregunta. Sabemos que este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, nos genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucha tensión y mucho temor. Y ello de por sí ya nos genera una situación de malestar en nuestra rutina diaria, ¿no? Pero fíjense ustedes, este adolescente, al igual que muchos me han escrito y me han hablado de este tema, se hacen la siguiente pregunta, y ahí la estamos observando en nuestra pizarra virtual, ¿verdad? ¿Por qué fracasan las familias en esta pandemia, no? Muchos alumnos me decían: profesor, dentro de mi hogar existen demasiados conflictos, hay muchos problemas, muchos salen de contexto, demasiado gritan, ¿no? Hay insultos verbales, hay demasiada burla, entre otras cosas, ¿no? Y muchos estudiantes me comentaban que se sentían fracasados, fracasadas en sus familias. Y cómo no, si bien es cierto, podemos ver los índices, ¿no?
de violencia que ha habido producto de la pandemia también. Claro que existen diversos desencadenantes para poder hablar de violencia, ¿no? Pero la pandemia es ahora uno de los principales causantes del por qué fracasan las familias en este tiempo de crisis, ¿no? Fíjense ustedes, vamos a ver, ¿por qué fracasan o por qué se sienten fracasadas las familias en esta pandemia? Una de las principales razones y porque hemos analizado y porque hemos podido experimentar cada una de las situaciones que nuestros alumnos nos comentan es que vamos a trabajar el siguiente tema. Fíjense ustedes ahí en nuestra pantalla, ahí está. Principal problema de esta pandemia y del por qué las familias fracasan justamente por esta situación, ¿no? Porque naturalmente vemos que no todas las familias definitivamente presentan diferentes técnicas, diferentes herramientas, no manejan esta situación y por eso es que salen de contexto. Y como siempre le digo a mis estudiantes en nuestras videoconferencias, no todas las personas controlan sus emociones. Sabemos que este tiempo de crisis, que este tiempo de pandemia nos genera una situación de embotellamiento emocional. Las personas estamos colapsados mayormente por esta crisis porque no sabemos cómo controlar, cómo dirigir y cómo administrar cada una de nuestras emociones. Pero es importante indicarles a ustedes, padres, profesores y todo el personal que en estos momentos está viendo este video tutorial, que desde nuestro espacio psicológico venimos brindándoles semana tras semana teoría, práctica y también les venimos dando técnicas, herramientas a cada uno de nuestros estudiantes para que puedan afrontar este nuevo estilo de vida y que ellos tengan la actitud de líderes para que puedan hacer un alto a todo tipo de violencia, a todo tipo de situaciones que se generen dentro de sus hogares. Porque como siempre digo, nuestros alumnos, nuestros estudiantes son un ente muy importante, son un puente para que ellos puedan tomar esa actitud de líderes y también puedan decir un alto a la violencia. Muchas veces la violencia intrafamiliar tiene diferentes causas, pero hablamos de esta etapa, hablamos de este nuevo estilo de vida en donde el descontrol de las emociones producto de la pandemia está generando violencia dentro de los hogares y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que prestemos atención, por favor. Miren ustedes. A veces confundimos términos, a veces decimos que hablar de un conflicto es lo mismo que hablar de violencia familiar, como también a veces podemos confundir y hablar de violencia intrafamiliar, pero no es así. Fíjense ustedes, vamos a repasar, ¿no?, de una manera rápida la teoría. Son tres conceptos totalmente distintos por lo que nosotros pasamos, ¿ok? Y todas las familias, recuerden que nadie está libre de pasar algún tipo de violencia. Creo yo que todos los seres humanos somos vulnerables a sufrir en algún momento algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, verbal o, por qué no decirlo, también sexual, que ya lo vamos a tocar en un momento. Fíjense ustedes. En primer lugar, quiero que quede claro qué es un conflicto familiar. Miren ustedes, un conflicto familiar lo estamos observando a través de esta imagen, ¿no? Son aquellos comportamientos normales como discusiones y controversias. Muchos también le pueden llamar por diferentes puntos de vista, ¿no? Estas conductas no conducen necesariamente a comportamientos violentos. ¿Y qué significa eso? Dentro del conflicto familiar se pone en evidencia la postura, el pensamiento y el sentimiento de cada ser, de cada familia, en donde la clave es el respeto. Por ejemplo, aquí en imágenes podemos ver que la mamá tiene su posición y ella está dejando bien en claro cuál es. Vemos también al frente al papá. En estos momentos también pide la calma y dice, sí, correcto, me parece muy bien lo que dice mi esposa y creo que también tiene su posición, yo también tengo mi posición y los hijos también pueden entrar a tallar siempre y cuando el respeto. La clave del conflicto familiar es el respeto a la opinión, porque recuerden, un conflicto familiar lo puede tener cualquiera, repito, nadie está libre. ¿Cuál es la clave? Aprender a respetar
cada una de las ideas u opiniones que se expresen dentro de ellas, para finalmente poder llegar a un acuerdo, a una conclusión o a un análisis. Ese es el objetivo del conflicto familiar. Recuerden, en un conflicto familiar no hay necesidad de ningún comportamiento violento, solamente se dejan en claro las posiciones y se llega a una conclusión. Perfecto, ahí está, conflicto familiar. Vamos a ver ahora lo que es la violencia familiar. Aquí ya el término cambia totalmente porque su mismo nombre lo dice. El término de violencia familiar alude o hace referencia a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre miembros de la propia familia, ¿no? Y puede darse en todo tipo de familia, ya sea familia nuclear, familia monoparental, familia extensa, entre otras. Aquí no hace referencia bajo ningún tipo, ¿correcto? Entonces, la violencia familiar, digamos que ya hay una situación de abuso, ¿no? De agresión física, de agresión verbal, de agresión psicológica, como lo estamos observando en nuestra pizarra virtual. Ahora bien, no es lo mismo hablar de violencia intrafamiliar, como es el tema que estamos tratando el día de hoy. Fíjense ustedes la gran diferencia. Para poder hablar de violencia intrafamiliar, hablamos de aquel daño que se ejerce con intencionalidad. Esta palabrita es la clave, es decir, la intención por parte del agresor de ocasionar daño a alguno de sus miembros, ya sea de padre a madre, de madre a hijos, ¿correcto? Esta situación se da porque ya vemos la intención, ¿no? Del familiar, porque de repente la pandemia pone de mal humor, nos llena de estrés, de ansiedad, y muchas personas no saben cómo controlar esta ira, no saben, ¿no? Cómo manejar la situación, y automáticamente ya existe la intención de querer hacer daño a cualquiera de los miembros, ¿correcto? Ahí está. Ahora, para reforzar este concepto, el organismo mundial de la OMS, y ustedes lo saben, ¿no? La Organización Mundial de la Salud va a reforzarnos el día de hoy ese concepto para que nos quede totalmente claros. Vemos en las pantallas, por favor, y nos dice: la violencia familiar o violencia doméstica, ¿verdad? Como se le conoce, puede definirse como una situación de abuso de poder, de autoridad y de fuerza por someter a sus miembros. En ella también se ejerce el maltrato físico, psicológico y verbal que un miembro ejerce sobre otro miembro de la familia. Queda absolutamente claro, ¿no? Y hablamos del abuso de poder. Muchas veces decimos es el papá quien hace este abuso, es el papá quien genera situaciones, pero no nos confundamos. A veces también las mamás, que son líderes dentro de los hogares, puede que en algún momento se ejerza ese abuso de poder. Así que no es necesidad de que sea el padre, sino que puede ser la madre o algún hermano mayor que esté bajo la responsabilidad del hogar, ¿correcto? Entonces vamos viendo, vamos quedando más en claro con este tema. Ahora, muy bien, fíjense ustedes, ¿no? Para poder hablar de esta situación, la violencia puede manifestarse en diferentes grados mediante las siguientes conductas. A continuación voy a nombrar diferentes conductas por las que pasa una familia, ¿no? Y que se pueden presentar. Por ejemplo, tenemos, ahí está, los gritos, ¿verdad? También tenemos a los insultos, que corresponden al tipo de violencia verbal y psicológica. Asimismo, tenemos a las burlas, ¿correcto? Tenemos a las ofensas y también hablamos del silencio, que muchas veces es cómplice ante los diferentes problemas que se dan dentro de los hogares. La indiferencia, que también forma parte, ¿no? Ahora de la violencia, hablamos del castigo, ¿no? Un castigo físico, y de los golpes, que corresponden al tipo de violencia física. Y por último, tenemos la violencia sexual, que se puede generar también a causa de esta situación, pero que no siempre es la principal, pero que se puede dar. Y las conductas agresivas. Todas estas características las vamos a explicar en nuestra videoconferencia. Estimados alumnos y padres de familia, que tengan un maravilloso día. Sabemos que vamos a reforzar este tema en nuestro espacio psicológico para que ustedes puedan sobrellevar este nuevo estilo de vida. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Nos vemos.